El origen de una leyenda. La vida de Dante Gebel antes de la tormenta. La historia de Dante Gebel no se entiende sin regresar a sus raíces más profundas. Antes de ser el reconocido predicador, conferencista, autor y conductor televisivo que millones de personas admiraban en América Latina, Dante era simplemente un niño con sueños gigantes en un rincón modesto de Buenos Aires, Argentina. Su infancia estuvo marcada por contrastes, la espiritualidad rígida de su entorno cristiano y la inquietud rebelde de un alma que ansiaba más que normas y dogmas. Este primer capítulo traza los comienzos del hombre cuyo desenlace estremecería al continente entero. Un niño en Lomas de Zamora. Dante nació el 6 de julio de 1968 en Lomas de Zamora, una localidad del conurbano bonaerense, hijo de un pastor evangélico y una madre devota, firme en su fe. Su hogar fue austero, humilde, pero rebosante de valores espirituales. Desde pequeño, fue expuesto al rigor de la vida eclesiástica. Mientras otros niños se sumergían en historietas o fútbol, Dante asistía a reuniones de oración, vigilias nocturnas y cultos interminables. A pesar de esa disciplina, o quizás por ella, desarrolló una visión crítica pero apasionada de la religión. Su rebeldía era precoz. No pocas veces cuestionó la letra de los himnos, la rigidez de los sermones o la distancia que veía entre la prédica y la práctica. Su madre solía decirle: «Dios te ha dado boca para predicar, no para dudar». Pero Dante no podía evitar hacerse preguntas que los adultos preferían esquivar. Una adolescencia entre conflictos y sueños. Durante su adolescencia, Dante fue visto como un chico problemático en el entorno evangélico. Le encantaban los Beatles, la actuación, los discursos políticos, y tenía un carisma que incomodaba a los líderes tradicionales de su iglesia. Le gustaba representar escenas dramáticas durante los cultos juveniles, algo que escandalizaba a algunos pero que llenaba las bancas. A los 17 años, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida: predicar su primer mensaje frente a una congregación. No fue una prédica tradicional, fue un monólogo teatral cargado de emoción, humor y profundidad espiritual. El auditorio se quebró en lágrimas y ovaciones. Desde entonces, muchos comenzaron a llamarlo el predicador diferente. Pero el camino no fue fácil. Durante años fue rechazado por iglesias conservadoras, acusado de showman, falso profeta e incluso hereje. Sin embargo, Dante estaba convencido de que su estilo era necesario para alcanzar a todas las masas que ya no respondían a los mensajes religiosos tradicionales. El encuentro con Liliana. Amor y misión. Fue durante una cruzada juvenil en Mendoza que conoció a Liliana, la mujer que lo acompañaría por más de 3 décadas. Ella era todo lo que él admiraba: sensata, apasionada, paciente y con una fe inquebrantable. Liliana no solo fue su compañera sentimental, sino también su consejera, su sostén emocional y su mayor defensora. Se casaron jóvenes. Apenas Dante comenzaba a ganar notoriedad. Vivieron en condiciones difíciles. Departamentos pequeños, sueldos irregulares, pero compartían una visión común. Liliana siempre creyó que su esposo estaba destinado a cambiar el mundo, y lo animaba incluso cuando las críticas eran feroces o el dinero escaseaba. Con el tiempo, Dante reconocería en entrevistas que Liliana era la piedra angular de su vida, la mujer que él le enseñó a llorar en privado y a predicar con el alma rota. El ascenso meteórico. Durante los años 90, Dante se convirtió en un fenómeno continental. Su programa Santidad Juvenil rompía récords de audiencia en toda Hispanoamérica. Predicaba ante estadios llenos, usaba metáforas cinematográficas, se vestía como un rockero y lograba lo impensable: que miles de jóvenes lloraran, se reconciliaran con la fe y cambiaran sus vidas. No tardó en mudarse a Estados Unidos, donde su ministerio River Church, en Anaheim, California, creció hasta convertirse en un epicentro de adoración para miles de hispanos en el país del norte. Su nombre se volvió sinónimo de renovación espiritual. Escribió más de 10 libros, entre ellos El amor en los tiempos del Facebook y Las arenas del alma, traducidos a varios idiomas. Pero detrás del brillo había sombras, las primeras señales de agotamiento. A partir de 2018, comenzaron a circular rumores en las redes sobre el visible cansancio de Dante. Algunos lo atribuían al exceso de trabajo, otros a una crisis interna. Su agenda estaba repleta: conferencias, transmisiones en vivo, giras internacionales, libros, dirección pastoral. Apenas dormía. Liliana empezó a notar cambios. Su esposo, siempre tan enérgico, se mostraba cada vez más irritable, silencioso, melancólico. «Ya no soy yo mismo», le dijo una noche entre lágrimas. Ella
Lo animó a descansar, a delegar, a frenar, pero Dante, como en sus prédicas, insistía: el mundo necesita esperanza, y no voy a ser yo quien se la niegue. El comienzo del fin. A fines de 2022, tras una gira por Sudamérica, Dante fue hospitalizado de urgencia por una arritmia cardíaca. El diagnóstico médico fue claro: estrés extremo, agotamiento físico y emocional. Le recomendaron alejarse de los escenarios al menos por un año. El anuncio de su retiro temporal conmocionó a su audiencia. Miles de mensajes inundaron las redes, oraciones, agradecimientos, cadenas de fe. Pero también surgieron críticas crueles, incluso de líderes religiosos, que lo acusaban de fingir enfermedad para evitar responsabilidades. Ese golpe fue demoledor para Dante, quien confesó a su círculo íntimo: siento que me están enterrando vivo. Liliana lo apoyó incondicionalmente, incluso cuando él mismo comenzó a aislarse. Pasaba días enteros en silencio escribiendo reflexiones oscuras, alejándose del púlpito, del equipo, incluso de sus hijos. Sus últimas publicaciones en redes sociales eran poéticas, crípticas, a veces dolorosas. Las últimas semanas: silencio, soledad y dolor. En los primeros meses de 2025, Dante decidió refugiarse en una cabaña en Montana, donde vivió alejado del bullicio por casi 2 meses. Liliana lo visitaba cada fin de semana. En una de esas visitas, ella notó una tristeza que nunca antes había visto en su esposo. Le pidió volver a casa, a la iglesia, a la vida. Él solo le respondió: todavía estoy luchando con mis fantasmas. El 3 de diciembre de 2025, Liliana recibió la llamada más devastadora de su vida. Dante había sido encontrado inconsciente en la cabaña, junto a su diario, en cuya última página se leía: he predicado sobre la esperanza toda mi vida, pero hoy ya no la siento dentro de mí. Aunque fue trasladado con vida al hospital más cercano, no logró despertar. Su muerte fue confirmada el 5 de diciembre, a las 6:47 de la mañana. El diagnóstico oficial fue insuficiencia multiorgánica derivada del colapso nervioso sostenido. Pero quienes lo amaban sabían que su alma se había quebrado mucho antes. Liliana rompe el silencio. Días después de su fallecimiento, el mundo entero esperaba una declaración de su viuda. Liliana guardó silencio durante 10 días. Finalmente, en una emotiva transmisión desde la sede de River Church, tomó el micrófono con voz quebrada. Dante no murió por enfermedad, mi esposo murió de dolor, murió por dentro muchos meses antes, fue demasiado fuerte por demasiado tiempo. Y yo también fallé. No supe ver cuánto necesitaba que alguien le dijera: está bien caerse, está bien no ser fuerte todo el tiempo. Perdóname, amor mío. Sus palabras recorrieron el mundo. La tristeza se apoderó de millones de personas. Redes sociales, templos, plazas, estadios se llenaron de homenajes. Pero nada podía borrar la ausencia del hombre que tantas veces predicó sobre la vida y que ahora partía de forma trágica. El aplauso constante que ahoga durante más de 20 años, Dante vivió bajo una ovación permanente. No importaba el país, la ciudad o el contexto. Estadios llenos, auditorios abarrotados, miles de personas de pie, esperando escuchar una palabra que los salvara del dolor, del vacío o del pecado. Pero el aplauso, cuando no se apaga nunca, se transforma en ruido. Y el ruido termina por ahogar incluso la voz interior más firme. Dante no podía fallar, no podía dudar, no podía quebrarse. Porque cuando un líder espiritual se quiebra, el mundo entero parece desmoronarse con él. Esa presión no venía solo del público, venía sobre todo de sí mismo. La trampa del ejemplo perfecto. En privado, Dante confesaba a su círculo más cercano que sentía que vivía en una vitrina. No puedo permitirme ser humano, decía en voz baja. Si me ven cansado, se desilusionan. Si me ven triste, dudan de su fe. Ese fue el inicio de la trampa. La idea de que debía ser un ejemplo perfecto, incluso cuando su alma pedía auxilio. Mientras predicaba sobre descanso espiritual, él no descansaba. Mientras hablaba de sanidad emocional, él acumulaba heridas. Mientras animaba a otros a pedir ayuda, él se negaba a hacerlo. Liliana, testigo silenciosa del derrumbe. Su esposa, Liliana, fue la primera en notar que algo no estaba bien. No fue un colapso repentino, sino una erosión lenta. Insomnio constante, cambios de humor, momentos de silencio absoluto. Una mirada perdida que no respondía ni siquiera a las palabras más amorosas. Ella intentó intervenir con suavidad. Le sugirió terapia, pausas, viajes sin agenda. Pero Dante siempre respondía con la misma frase: después del próximo evento. Ese después nunca llegaba.
Liliana cargaría más tarde con una culpa devastadora: haber entendido demasiado tarde que su esposo no necesitaba más descanso sino permiso para detenerse. La soledad del líder admirado. Paradójicamente, cuanto más famoso se volvía Dante, más solo se sentía. La gente lo rodeaba, pero nadie lo tocaba de verdad. Todos querían una palabra, un consejo, una foto. Nadie preguntaba: ¿cómo estás tú? En una de sus notas privadas, encontradas tras su muerte, escribió: estoy rodeado de multitudes, pero no recuerdo la última vez que alguien me abrazó sin esperar nada a cambio. Ese párrafo se convertiría más tarde en uno de los textos más citados tras su fallecimiento. Críticas, traiciones y fuego cruzado. A la presión interna se sumó la externa. En los últimos años, Dante fue blanco de críticas feroces dentro del mismo mundo religioso. Lo acusaban de convertir la fe en espectáculo, diluir el mensaje, ser demasiado emocional, humanizar demasiado a Dios. Algunos antiguos aliados se distanciaron. Otros hablaron mal de él en público. Las redes sociales amplificaron cada comentario cruel. Dante leía todo, y cada palabra negativa se le clavaba como una espina. Liliana revelaría más tarde que él guardaba capturas de mensajes hirientes en su teléfono. No entiendo por qué hace eso, le decía ella. Él respondía: necesito recordar que no puedo fallar. La fe en crisis. Cuando el predicador deja de sentir a Dios, uno de los aspectos más dolorosos de este capítulo es el silencio espiritual que comenzó a envolverlo. Dante seguía predicando sobre Dios, pero en privado confesaba no sentirlo. No es que haya dejado de creer, escribió en su diario. Es que ya no lo escucho. Para un líder espiritual, esa ausencia es devastadora. No podía decirlo en público, no podía admitirlo en el púlpito, así que lo cargó solo. Ese fue, quizás, el peso más letal de todos. El cuerpo comienza a gritar. Cuando el alma no es escuchada, el cuerpo toma la palabra. Dante comenzó a sufrir. Palpitaciones, mareos, crisis de ansiedad, episodios de pánico antes de subir al escenario. Aún así, seguía. Subía al púlpito con una sonrisa ensayada, bajaba exhausto, vacío, temblando. Los médicos advirtieron. Los amigos insistieron. Liliana suplicó. Pero Dante había construido su identidad alrededor de una sola idea: no detenerme. El retiro forzado y la sensación de fracaso. Cuando finalmente anunció su pausa ministerial, no lo vivió como descanso, sino como derrota. Sintió que había fallado a todos. Sintió que ya no servía. Sintió que el mundo seguiría sin él. Ese pensamiento fue letal. Liliana recordaría más tarde una conversación clave. ¿Y si ya no te necesitan? Entonces, ¿para qué sigo vivo? Esa frase quedó grabada en su memoria como una herida abierta. Herida abierta. Un hombre quebrado en silencio. Este capítulo no trata de una caída pública, sino de un derrumbe íntimo. No hubo escándalos, ni gritos, ni titulares inmediatos. Hubo silencio, aislamiento, y una tristeza profunda que nadie supo, o quiso, detener. El púlpito que lo elevó terminó convirtiéndose en una jaula invisible. La noche más oscura, aislamiento, señales ignoradas y las últimas decisiones de Dante Gebel. Mostró cómo el púlpito se convirtió en una jaula invisible. Este tercer capítulo se adentra en el punto más oscuro del camino, el momento en que el silencio dejó de ser descanso y se transformó en abismo. Aquí no hay multitudes, ni aplausos, ni cámaras. Solo queda el hombre, su mente cansada y una soledad que comenzó a tomar decisiones por él, porque la tragedia de Dante Gebel no ocurrió de un día para otro. Fue una suma de señales ignoradas, frases que parecían inofensivas y despedidas que nadie supo leer a tiempo. El retiro no fue paz, fue vacío. Cuando Dante se alejó oficialmente de los escenarios, muchos pensaron que por fin había encontrado descanso. La realidad fue exactamente la contraria. El retiro lo despojó de todo aquello que, durante décadas, había sostenido su identidad. El micrófono, la agenda, el reconocimiento, la sensación de ser necesario. Sin eso, quedó frente a una pregunta brutal. ¿Quién soy cuando no estoy predicando? Liliana notó que el silencio no lo calmaba. Lo inquietaba. Las noches se volvieron largas, dormía poco, pensaba demasiado. Cuando dejó de hablar en público, empezó a hablar solo, confesaría ella más tarde. El aislamiento voluntario. Fue Dante quien pidió distancia. Distancia de la iglesia, distancia del equipo, distancia incluso de los amigos más cercanos. No quería visitas, no quería llamadas largas, no quería explicaciones. Decía que necesitaba escuchar su interior. Pero su interior estaba lleno de ruido. Ese aislamiento, que al principio parecía terapéutico, pronto se volvió peligroso.
porque nadie puede sostener una mente agotada sin apoyo constante. Las frases que hoy estremecen. Tras su fallecimiento, varias personas recordaron comentarios que en su momento no parecían alarmantes, pero que hoy resultan escalofriantes. Si mañana no estuviera, todo seguiría igual. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Hay batallas que se libran solos. Nadie imaginó que esas palabras eran despedidas disfrazadas de reflexión espiritual. Liliana, especialmente, revivió una conversación que la persigue hasta hoy. Una noche, mientras caminaban en silencio, Dante le dijo: «Prométeme que, pase lo que pase, vas a estar bien». Ella lo abrazó, sin entender por qué esas palabras sonaban tan definitivas. La cabaña. Refugio o encierro. El viaje a la cabaña no fue improvisado. Dante la eligió por una razón. Nadie lo conocía allí. Nadie lo llamaba pastor. Nadie esperaba nada de él. Quería desaparecer sin desaparecer del todo. Los primeros días escribió mucho. Reflexiones profundas, textos oscuros, preguntas sin respuesta. Liliana lo visitaba cuando podía, pero notaba que cada vez lo encontraba más distante, más ausente, como si una parte de él ya no estuviera allí. Sentí que hablaba con alguien que ya se estaba despidiendo, diría después. El diario. La confesión más cruda. El diario que dejó atrás fue devastador para su familia. No era una carta de despedida explícita. Era peor. Un mapa de su dolor. En sus páginas hablaba de cansancio extremo, culpa por no estar a la altura, miedo a decepcionar, vergüenza por sentirse vacío. Una frase en particular estremeció a quienes la leyeron. He pasado la vida ayudando a otros a no rendirse. Hoy no sé cómo ayudarme a mí mismo. Ese fue el momento en que Liliana comprendió que su esposo llevaba tiempo pidiendo ayuda en silencio. La última conversación. La última llamada entre Dante y Liliana ocurrió la noche anterior al colapso. Fue breve, extrañamente tranquila. Él le dijo que la amaba, que estaba orgulloso de ella, que agradecía cada año juntos. Ella, sin saberlo, escuchaba una despedida envuelta en palabras suaves. Antes de colgar, él añadió: «Si mañana no hablo, no te preocupes, estoy descansando». Ese descanso hoy duele como una herida abierta. El hallazgo que nadie quería. Cuando no respondió llamadas durante más de un día, Liliana sintió que algo no estaba bien. La policía local fue enviada a la cabaña. Lo encontraron inconsciente, rodeado de silencio, con su cuaderno sobre la mesa. No hubo dramatismo, no hubo desorden, solo quietud. Ese detalle fue el más perturbador. Todo estaba en calma, como si Dante hubiera decidido rendirse con serenidad. La culpa que quedó atrás, desde ese momento, Liliana carga con una culpa que no le pertenece, pero que no logra soltar. ¿Por qué no insistí más? ¿Por qué no me quedé? ¿Por qué no vi lo evidente? Ella misma lo expresó en una entrevista posterior. El dolor más grande no es haberlo perdido. Es no haber entendido a tiempo cuánto estaba sufriendo. Una tragedia que pudo evitarse busca culpables, pero sí deja una pregunta incómoda. ¿Cuántos líderes, artistas y figuras públicas están sufriendo lo mismo en silencio? Dante no cayó por debilidad. Cayó por sostener demasiado peso durante demasiado tiempo. Y cuando pidió silencio, el mundo interpretó paz. El legado entre ruinas. El llanto de su esposa, el duelo colectivo y la verdad final que nadie quiso aceptar. Cuando la noticia se confirmó, el mundo se detuvo. No hubo música, no hubo escenario, no hubo micrófonos encendidos. Solo un silencio denso, incómodo, casi culpable. El hombre que durante décadas había sostenido a millones con palabras de esperanza ya no estaba. Y lo que quedaba no era solo dolor, sino preguntas que nadie se atrevía a responder. La muerte de Dante Gebel no cerró una historia. La abrió. La viuda frente al micrófono. El momento más doloroso, durante días, Liliana permaneció en completo silencio. No publicó mensajes, no respondió llamadas, no apareció en público. El país entero, y buena parte del mundo, esperaba una declaración. Pero el duelo no entiende de agendas ni de expectativas. Cuando finalmente aceptó hablar, lo hizo sin maquillaje, sin guión y sin fuerzas. Frente a un auditorio en penumbras, sostuvo el micrófono con manos temblorosas y dijo una frase que heló la sangre de todos los presentes. Mi esposo no murió porque dejó de creer, murió porque creyó demasiado tiempo que debía ser fuerte para todos. No fue un discurso, fue una confesión. Liliana no intentó proteger la imagen pública de Dante. Tampoco buscó culpables externos. Habló desde el dolor crudo de quien convivió con una tristeza silenciosa que creció sin permiso. No supe cómo salvarlo. En uno de los momentos más desgarradores de su intervención, Liliana bajó la mirada y dijo: «Yo lo amé, lo acompañé, lo defendí, pero no supe cómo salvarlo».
Ese instante rompió a miles de personas, porque por primera vez el mito se derrumbaba. Ya no había un líder invencible, solo un hombre cansado y una mujer devastada. Liliana dejó claro algo que nadie esperaba escuchar. Dante no necesitaba más fe, necesitaba descanso, comprensión y permiso para no ser perfecto. El funeral. Multitudes sin consuelo. El funeral fue multitudinario. Miles de personas viajaron desde distintos países. Llevaron flores, cartas, Biblias subrayadas, fotografías antiguas. Pero el ambiente no era de celebración de vida. Era de desconcierto. Muchos lloraban no solo su muerte, sino una pregunta que los atravesaba por dentro. Si él no pudo, ¿qué queda para nosotros? El féretro fue rodeado de silencio. No hubo música estridente. No hubo prédicas triunfalistas. Solo lágrimas. El impacto mundial y la conversación incómoda. Tras su muerte, algo cambió. Iglesias, líderes, medios y seguidores comenzaron, tímidamente, a hablar de salud mental, agotamiento emocional y presión espiritual. Por primera vez, se puso sobre la mesa una verdad incómoda. Los líderes también se rompen. Muchos confesaron que se sintieron identificados con Dante, pero que nunca se atrevieron a decirlo. Otros admitieron que habían exigido demasiado, que habían pedido respuestas sin preguntar cómo estaba quien las daba. El nombre de Dante dejó de ser solo inspiración. Se convirtió en advertencia. Las cartas póstumas que estremecieron. Semanas después, la familia decidió compartir fragmentos del diario de Dante, no para alimentar el morbo, sino para evitar que otros llegaran al mismo lugar. Uno de los textos más impactantes decía: «No me cansé de Dios, me cansé de fingir que estaba bien». Esa frase recorrió el mundo, porque resumía todo. La verdad final no fue un final, fue un colapso. Con el tiempo, quedó claro algo fundamental. Dante no buscó morir, buscó dejar de sufrir. No fue un acto impulsivo. Fue el resultado de años de silencios acumulados, emociones reprimidas y una identidad construida sobre la obligación de ser fuerte. Liliana lo dijo con claridad en una entrevista posterior. Si hay algo que quiero que el mundo entienda, es que mi esposo no se rindió. Se agotó. El legado real de Dante Gebel. Hoy, su legado no está solo en libros, prédicas o auditorios llenos. Está en la conversación que dejó abierta, en la humanidad que reveló sin querer, en la advertencia que nadie debería ignorar. Dante enseñó a millones a levantarse, pero su historia enseña algo más profundo. No todos los héroes necesitan aplausos. Algunos necesitan ayuda. Epílogo. Una promesa entre lágrimas. Liliana cerró su última intervención pública con una promesa. Si la historia de Dante sirve para que una sola persona pida ayuda a tiempo, entonces su dolor no fue en vano. Ese fue el último acto de amor. No desde el púlpito, no desde la fama, sino desde la verdad.